Bueno, esos son los resultados y ese sigue siendo el titular: fuerte castigo a Partido Popular y a Partido Socialista. Ha habido sorpresa en España por ese golpe al bipartidismo, pero antes lo hemos hablado, ¿no? Ha habido un golpe importante también a los grandes partidos en otros países. En Francia, los socialistas que gobiernan han quedado los terceros. Y recordamos que la gran triunfadora ha sido Le Pen. Marine Le Pen, efectivamente, y el Partido Socialista, que está en estos momentos en el poder, pasa a la tercera posición, según los datos que estamos manejando. Es cierto que en otros Estados miembros de la Unión ha habido un vuelco electoral bastante más importante que el que se ha producido en España, en el sentido de que partidos que están en estos momentos en el poder pues han perdido claramente las elecciones. Habrá que ver también resultados, por ejemplo, en Italia, que es donde han cerrado los colegios electorales en último término, por eso no hemos podido conocer resultados hasta las 11 de la noche, porque hasta que no cierren los últimos colegios electorales en el último Estado miembro no se pueden dar a conocer resultados, aunque las elecciones se hayan celebrado el jueves pasado, porque recordemos que en algunos Estados miembros, como el Reino Unido, etcétera, comenzó a votarse ya el jueves pasado. Bueno, pues antes de seguir hablando con mi invitado de esta noche, quiero volver a la sede del Partido Socialista con mi compañero Antonio Renedo, que creo que está con Irache García, que es la número 5 en esa lista del Partido Socialista a las elecciones europeas. Antonio, buenas noches de nuevo. Hola Juanma, buenas noches de nuevo. Pues sí, seguimos en la sede del Partido Socialista de Valladolid, que hoy ha sido el cuartel general del PSOE de Castilla y León para vivir esta noche electoral, y efectivamente ya nos acompaña Irache García. Irache, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos gustaría que nos hiciese una valoración de esta noche electoral, de estos resultados que ha conseguido el Partido Socialista. ¿Es lo que se esperaban? ¿Ha sido un batacazo, un desplome, como se está titulando en algunos medios de comunicación? No, es un mal resultado. Es un mal resultado porque el Partido Socialista se presentaba en estas elecciones para ganar, con un proyecto de cambio para Europa, y los ciudadanos pues no han mostrado el apoyo que nosotros entendíamos o que esperábamos. Por lo tanto, no es un buen resultado, pero también es verdad que creo que hay que valorar que la ciudadanía ha pedido ese cambio en Europa. Lo que pasa es que, bueno, pues de otra manera o con otras fuerzas políticas. Tenemos que reflexionar, ver en qué cuestiones hemos podido fallar y seguir trabajando, que ese es nuestro trabajo a partir de ahora. Pues muchas gracias por estas declaraciones, Irache García. Gracias a vosotros. Eran las palabras de la candidata número 5 del Partido Socialista a las elecciones europeas, Irache García, que hoy nos aseguraba eso, que hay que reflexionar, y reconocía también, como ha sido el caso de Elena Valenciano, que han sido unos malos resultados para el Partido Socialista. Gracias, Antonio Renedo, gracias, buenas noches. Bueno, hay una cosa que les tiene que llamar a ustedes la atención, como me la llama a mí. En cualquier otra noche electoral, a estas horas, habría fiesta en alguno de los dos grandes partidos. Pues en este caso no hay fiesta, ni en el PP, ni en su sede regional, ni en su sede nacional de la calle Génova, ni mucho menos en el Partido Socialista. Es decir, que los dos grandes partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, se pueden considerar como los grandes derrotados en estas elecciones. Antes te preguntaba por el resultado de la extrema derecha en Francia, por Marine Le Pen, sobre todo por una cuestión, porque se está hablando mucho de las políticas de inmigración en Europa, y precisamente con el auge de estos partidos de la extrema derecha no va a ser nada fácil consensuar una política de inmigración, ¿no? Bueno, está siendo ya muy difícil desde hace tiempo. Ahora, evidentemente, se puede complicar aún más, no tanto porque estos partidos puedan incidir directamente en la definición de estas políticas, que es algo que el Parlamento Europeo hace junto con el Consejo, donde están representados los gobiernos de los Estados miembros, pero sí es cierto que algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno francés, como ya estamos viendo en algunas decisiones que ha tomado el nuevo primer ministro, el señor Valls, puede haberse forzado por el resultado de estas elecciones a endurecer todavía más su posición, y eso sí puede complicar el tema a la hora de tomar decisiones en las instituciones europeas. De todas formas, hay que recordar que en este tema, como en tantos otros, se hace mucha demagogia desde los gobiernos nacionales con el tema de la inmigración, porque son los propios gobiernos nacionales quienes no permiten a la Unión Europea hacer más en este tema. ¿Por qué son tan reacios los gobiernos nacionales? Bueno, porque es una cuestión que tiene que ver con el control de las fronteras nacionales. Además, en un momento especialmente difícil desde el punto de vista económico, en el que el mercado de trabajo, pues bueno, tenemos el lamentable ejemplo de nuestro país, se ha deteriorado
deteriorado enormemente y este es un tema extremadamente sensible en el que es muy difícil que los gobiernos de los Estados miembros acepten poner en común la toma de decisiones en estos temas, porque en definitiva la Unión Europea es poner en común la soberanía, poner en común el ejercicio de la soberanía y de la toma de decisiones sobre cuestiones que nos afectan a todos. En unos ámbitos es más sencillo, en otros resulta mucho más complicado. Y desde luego el resultado de estas elecciones, por ejemplo, sobre todo por lo que tiene que ver con Francia, pero probablemente también en el caso del Reino Unido, en el caso de Italia, lleve a los gobiernos nacionales a endurecer para intentar congraciarse en cierto modo con sus electorados estas políticas. Bueno, vamos a volver al directo. Pasan 4 minutos ya de las 12 de la noche. Vamos a seguir escuchando valoraciones porque sigue en la calle María de Molina, en la sede del Partido Popular de Castilla y León, su presidente regional, Juan Vicente Herrera. Le vamos a seguir escuchando esas valoraciones de estos resultados. En las políticas europeas, de apuesta por Europa, de las dos grandes formaciones españolas, que son también las dos grandes formaciones europeas. Y hecha esta valoración, pues me pongo a su disposición en lo que yo pueda responderles. Pues 200.000 y pico votos menos en Castilla y León. No sé qué análisis hacen de esa pérdida de votos en su caso y también de la del otro partido mayoritario. Bueno, en este momento comenzaban nuestros compañeros periodistas su rueda de prensa, comenzaban a hacer preguntas al presidente regional Juan Vicente Herrera. Evidentemente, mañana lunes va a ser un día de muchas reacciones, de muchísimas reacciones, tanto en clave regional como en clave nacional, porque PP-PSOE van a tener que dar muchas explicaciones o van a tener que interpretar muy bien estos datos para saber por qué han recibido semejante castigo por parte del electorado. Luis Norberto, antes te preguntaba por las políticas de inmigración, pero es importante al final porque en Europa había un problema muy serio, hay un problema muy serio que es el de la despoblación. Y claro, no podemos pensar que aquí va a volver otra vez a surgir la natalidad que nos resuelva ese problema. Y quizá la inmigración, lo recordaba algún candidato de estas elecciones europeas, es la única forma, ¿no?, de que Europa consiga superar el problema de la despoblación, ¿no? Evidentemente hay un deterioro enorme de la pirámide demográfica en Europa en general y Europa va a necesitar, si no es ahora en el corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo, va a necesitar inmigrantes para seguir creciendo económicamente, para seguir desarrollándose, eso es indudable. Aunque desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la lucha contra la despoblación, etcétera, pues bueno, hay otras políticas de la Unión Europea que quizá están haciendo más, como por ejemplo la política agraria en lo que tiene que ver con evitar la despoblación en el ámbito rural. Pero de cara al futuro, sin duda alguna, el tema de la inmigración, el debate sobre la inmigración va a ser un debate clave en Europa y veremos si los gobiernos aceptan el que la Unión Europea asuma un mayor protagonismo en este ámbito o siguen manteniéndose en la situación actual. Bueno, vamos a recoger más valoraciones de estos resultados. Precisamente ahora estamos en condiciones de poder hablar con el coordinador regional de Izquierda Unida, con José María González, para que nos dé una valoración de estos resultados, en el que, les recuerdo, Izquierda Unida ha quedado en cuarta posición en nuestra comunidad autónoma con un 8,32% de los votos. Ha conseguido subir de forma significativa porque en el 2009 tenía un 2,34%. José María González, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué valoración hace usted de estas elecciones, de estos resultados? Bueno, pues en primer lugar una valoración muy positiva de los resultados, por cuanto en Castilla y León el bipartidismo pierde una gran fuerza, pierde 29 puntos y eso es importante, y por otra parte porque los ciudadanos que han estado movilizándose en la calle durante estos años han tomado la decisión de que ya está bien de políticas que ataquen sus derechos, y por otra parte, como Izquierda Unida Castilla y León, decir y agradecer públicamente el apoyo que se nos ha dado. Casi triplicar los resultados es sumamente importante. A partir de mañana seremos un instrumento más potente al servicio de los ciudadanos de que lo éramos. Pero a ustedes, a la izquierda plural, le ha comido un buen porcentaje de sus respaldos Podemos. ¿Cómo valoran la irrupción de este partido? Bueno, yo lo que quiero recordar es que en las pasadas elecciones europeas éramos la cuarta fuerza política con diferencia por detrás de UPyD, y en este momento UPyD solamente nos saca una décima. En cuanto a la irrupción de otras fuerzas políticas, pues nos alegramos que los ciudadanos sean capaces de incrementar con fuerza su apoyo a Izquierda Unida Castilla y León y además optar por otras fuerzas políticas
que entienden que están también a la izquierda. Gracias, José María González, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Gracias, buenas noches y enhorabuena también usted por estos resultados. Buenas noches. Vale, gracias a Televisión Castilla y León. Gracias y buenas noches. Las 12:10 vamos a ir haciendo un repaso de todo lo que ha acontecido en esta apasionante jornada electoral, donde ese es el titular: batacazo de Partido Popular y Partido Socialista. Estos son los resultados. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas en nuestro país, ha conseguido 16 escaños. El Partido Socialista ha logrado 14 escaños. La Izquierda Plural ha logrado 6 eurodiputados. Podemos, 5 eurodiputados. Unión Progreso y Democracias, 4 escaños. Coalición por Europa, 3 escaños. EPDD, que es la Esquerra por el Derecho a Decidir, ha conseguido 2 escaños, Ciudadanos también 2 escaños, Los Pueblos Deciden 1 escaño, Primavera Europea 1 escaño. Eso es lo que ha acontecido este 2014, porque esto es lo que ocurría en el 2009. 24 escaños tenía el Partido Popular, 23 escaños tenía el Partido Socialista, 3 escaños tenían otra de las formaciones políticas, 2 y los otros que no tenían representación en el Parlamento Europeo. Es decir, una pérdida importante, una pérdida significativa por parte de los 2 grandes partidos. Y este que vamos a ver es el cartón correspondiente a las elecciones en Castilla y León. Ese es el resultado: 37,9% de los votos para el Partido Popular, 23,4% de los sufragios para el Partido Socialista. Unión, Progreso y Democracia, tercera fuerza política más votada, con el 8,36%, Izquierda Unida 8,32% y la irrupción de Podemos con el 8,17%. Y estos son los resultados de hace 5 años, de las elecciones de 2009. Sobre todo quiero que se queden con ese porcentaje, con esa pérdida significativa de respaldos. El Partido Popular ha pasado del 52,2% al 37,9%, el Partido Socialista ha pasado del 37,7% al 23,6%. Al 23,4%. Bueno, Luis Norberto, una última valoración, una última reflexión sobre la Europa que te imaginas a partir de mañana. Bueno, yo creo que lo primero y fundamental es señalar que a partir de ahora y en los próximos meses entramos en una etapa apasionante desde el punto de vista del funcionamiento de la Unión Europea, porque las elecciones al Parlamento Europeo no eran más o no han sido más que el primer paso dentro de un proceso de renovación institucional general. El próximo martes los jefes de gobierno ya han quedado a cenar en un Consejo Europeo informal y a partir de ahí pues habrá que proceder a la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea. También habrá que renovar el puesto de presidente del Consejo Europeo, el puesto que ahora desempeña la señora Ashton. Es decir, entramos en una fase muy interesante desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de la Unión Europea y veremos cómo termina configurándose ese nuevo espacio institucional fruto de estas elecciones que hemos celebrado en estos días y en concreto hoy en España. Bueno, pues a las 12:12 de la noche vamos a volver hasta Bruselas para que nuestro compañero Ricardo Álvarez nos cuente qué lectura se está haciendo desde la capital comunitaria de estos resultados. Ricardo, cuéntanos, ¿qué podemos sacar de conclusión de estos resultados, de estas elecciones? Todavía no podemos acudir hasta Bruselas para que nuestro compañero Ricardo Álvarez nos dé esas conclusiones. En este momento sí. Ricardo, cuéntanos, ¿qué valoración se hace desde Bruselas? Buenas noches. Los primeros resultados en el conjunto de la Unión Europea nos dejan una victoria de los populares frente a la socialdemocracia. Este primer escrutinio daría 212 eurodiputados al EPP y 185 a los socialdemócratas. Por otro lado, también crecen los partidos minoritarios, la extrema derecha y los euroescépticos. También ha crecido la participación, cosa que ha sido recibida con cierta sorpresa aquí en el Parlamento Europeo, porque los sondeos pronosticaban lo contrario. Gracias, Ricardo Álvarez, por esa valoración que nos has hecho desde Bruselas, donde también, evidentemente, va a haber muchas lecturas de lo que ha ocurrido este 25M, de lo que ha ocurrido este 25 de mayo. Luis Norberto González Alonso, como les decía al principio, es director del Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca
y te tengo que agradecer que hayas estado con nosotros durante este programa especial, acercándonos un poco más a la realidad de la Unión Europea. Una Unión Europea que yo no sé si todavía sigue siendo muy desconocida para los ciudadanos. Pues yo creo que en general sí. El problema es que nuestros políticos no suelen aprovechar las oportunidades que nos brinda el calendario, como estas de las elecciones al Parlamento Europeo, para hacer algo más de pedagogía e intentar acercar realmente la Unión Europea a los ciudadanos. Gracias, Bruno Alberto. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias también, por supuesto, a todos ustedes. Recordarles que en nuestros servicios informativos, desde las 7:30, Pilar Ruiz les contará cómo amanece este lunes de resaca electoral. Gracias. Buenas noches.